tal? Un abrazo gigante para todos y bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Estamos en estos momentos pendientes de todo el recorrido informativo a lo largo y ancho del área metropolitana. La mesa amplia como de costumbre y comienzo saludando a mi mano izquierda. Todavía no saludamos a José, no hay problema, hago el cambio de frente. Salto a mano derecha, mi querido Duber, con las buenas tardes. ¿Cómo estamos? José, muy bien, con mucha información por contarle a todos nuestros televidentes. Perfecto. Señorita Andrea Sierra, ¿cómo le va? Muy bien también, José, también con mucha información no tan positiva y Sí, se van a eso dar me di cuenta cuenta. porque en orden público el país está pasando otra vez por noticias, uy, es que qué lejos está la cámara hoy, están pasando por noticias bastante amargas y entonces vamos a tener ahí desarrollo de esa ¿Cuál es información. la que se atrás de José? Sí, no señor. se preocupe, José. ¿Me regala un permisito, por favor, para que Andrea pueda ver? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, bien pueda, haga el saludo también para la gente de Telemedellín que nos está viendo. Y un saludo muy especial a Perfecto. quienes se conectan en Telemedellín. Claro que sí. Un abrazo grande también para toda la gente que ve la retransmisión del programa a través de Telemedellín. Y por supuesto, ahora sí hago el cambio de frente. Mano izquierda, mi querida Andrea Botero. André, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes. José, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy a los bien, compañeros y gracias a Dios, televidentes. excelente. Todo muy bien. Señor José Gil, quisiera empezar con el precio del dólar, pero primero quiero empezar saludándolo. ¿Cómo está? Muy bien, don José. Gracias a Dios, afortunadamente. Saludos para los televidentes. Perfecto. Y antes del precio del dólar, hombre, no sé cómo haya quedado, pero hasta donde viva ganándole el Barcelona al Real Madrid. Voy a consultar a ver cómo Ahí está el vamos a partido. primero lo del Barcelona con lo del Real Madrid, ya después vamos con el dólar. Pero tenemos que empezar con la dinámica política que se sigue moviendo. Ya es oficial el tema del lanzamiento del movimiento político al que aspira Albert Corredor a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín. Andrea, ¿qué pasó? Pues, le iba a decir... ¿Qué pasa? Dígame tranquila, Nacho, si quiere, con confianza, no se va a poner bravo, hágale. José, mire, lo que pasa es que ayer, bueno, todos conocemos acá en la ciudad de Medellín al exconcejal Albert Giordano Corredor, Sí. quien fue concejal por parte del Partido Centro Democrático y renunció el año pasado porque decía que ya no se sentía afín con lo que dictaba este partido. Pues él se ha relacionado bastante por ser el riñón del alcalde actual, Daniel Quintero Calle. Incluso también, pues con todo este tema que ha pasado, el escándalo de la Secretaría de Educación, ha manifestado que él tiene allí algunos hilos. Pero más allá de eso, pues ayer Albert Giordano Corredor lanzó oficialmente su campaña para poder recolectar firmas. Recordemos que los movimientos ciudadanos que van a avalar a algún candidato deben de recolectar firmas y como mínimo deben ser 50.000. No obstante, pues hay una estadística que por cada firma que se pueda Sí, claro. recolectar, pues hay unas tantas que van a salir, digamos que no son correctas para la registraduría, por lo tanto estos aspirantes tratan de recoger por lo menos por encima de 250.000. Pero mire, ayer el lanzamiento fue en el parqueadero de una de las empresas familiares que tiene el señor Albert Corredor, que es una empresa de educación en el centro de la ciudad. Hubo conjunto Dígalo vallenato. sin miedo, el CENSA, la Universidad Americana. Sí, señor, mire, y allá hubo... ¿Son dos Son universidades? dos universidades, ¿sí? No. Una es el CENSA y otra... La ¿o son Universidad la misma Americana universidad? es una Una universidad. universidad. Pero El otro es un CENSA instituto tecnológico es un instituto de educación técnico. superior. Técnico. Bueno, Instituto de Educación Superior. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues allí, al mejor estilo de un concierto vallenato, hubo cantantes. ¿Quién cantó? Pues yo no sé quién, pero sí hubo varios covers conocidos de la música hubo covers, vallenata. bueno, está bien. Sí, señor. Ahí, Hubo muchísimas personas que fueron de las diferentes comunas de Medellín. No sé si las mismas personas alquilaron los buses, si el movimiento Medellín nos une, que es un movimiento de jóvenes, que es el que está rodeando al Giordano Corredor, pues el mismo movimiento fue el que puso los buses para que fuera la comunidad. Mucha gente hubo. Y esto fue lo que dijo Albert Corredor acerca de las motivaciones. Lo que dijo él, yo se lo voy a parafrasear, Tranquila. José, él decía que era momento de ponerle orden a Medellín, que la ciudad estaba bastante separada, que había bastante polarización y esto fue lo que manifestó. Queremos proponerle a Medellín un proyecto que no solamente la una, sino que también vuelva a poner en orden la casa. Pero nos concentraremos principalmente en resolver los problemas que por más de 20 años llevamos sin resolver en los barrios de Medellín. El señor Albert Corredor expone entonces su proceso, su movimiento, su forma de recolectar firmas para aspirar a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Ahora, mi querido José, ¿habrá solamente movimiento o tendrá maquinaria debajo de ese movimiento? Pregunta que se hace mucha gente en la ciudad de Medellín. Tiene movimiento y pienso yo que alguien que se desempeña en el Consejo de Medellín algo de maquinaria tiene. Algo como mínimo. Lo que Algo pasa es que de viene del Centro maquinaria. Democrático, digamos que allá renunció al partido. Duber, la gente ve a Corredor cercano a la alcaldía. Sin embargo, en el discurso que acaba de exponer, dice, bueno, la ciudad está dividida, demasiado polarizada. Es una forma como de sacarle el quite a que digan que es una de las piezas que tiene Quintero para llegar a la alcaldía.
Pues seguramente, José, usted lo ha dicho, puede ser que se quiere alejar, se quiere distanciar un poco de la imagen con el alcalde Daniel Quintero, recordemos, pero no es tan fácil porque recordemos que Albert Giordano Corredor pues estuvo allí cuando el alcalde fue destituido, o más bien fue sancionado sí. por 3 meses. Pues Albert Giordano estuvo con él allí en esa tarima, en ese balcón de la alcaldía, y se le recuerda mucho como por esa situación. Pero tampoco es el candidato de Daniel Quintero, porque recordemos que el Partido Independientes, que ya es partido, pues viene precisamente adelantando unas consultas internas para sacar un candidato, que sería el ungido del alcalde Daniel Quintero. Claro, y hablando de eso, mi querida Andrea, el movimiento independiente. ¿Partido? Ya, sí, señor. ¿O no Mire, partido? ya no es Movimiento Ciudadano Independiente, sino que ya tiene personería jurídica, por lo tanto pasa a ser partido político independientes. El movimiento que antes era Movimiento Ciudadano fue quien avaló a la ahora alcalde Daniel Quintero, recogieron una gran cantidad de firmas y bueno, pues con todos esos antecedentes ellos pasaron la documentación en el mes de enero al Consejo Nacional Electoral para que ya pudieran reconocerse como partido político. Les fue bastante bien, porque mire, les salió rápido, no tuvieron observaciones, pero adicional a avalarlos como partidos políticos, como partido político, también reconocieron al representante de la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, como miembro de este partido, y adicional también reconocieron al senador Alex Flores, que recuerde, bastante conocido por sus escándalos, ex concejal de Medellín, también lo hoy reconocieron senador de la como República. también lo reconocieron como parte de este partido político. Acá hay que decir algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando ya es partido político? Pues primero, recordemos que hay un gran despliegue en el departamento de Antioquia, pero también en algunas ciudades principales de Colombia, con algunos representantes de ese movimiento. Y quiero comenzar con el exgerente del canal Telemedellín, el señor Denison Mendoza, que es de la ciudad de Cali, y él pues estaría aspirando a ser el alcalde de esa ciudad. Ahora, como ya es partido político, pues digamos puede que aspirar por ese claro, partido. puede aspirar por ese partido. Si nos movemos ahora para Cúcuta, con la exsecretaria de Gobierno y Saludos para mis exsecretaria, coterráneos. sí señor, y claro. exsecretaria privada. Claro, y Mire, Cúcuta, allá bueno. tenemos a María Camila Villamizar, Villamizar, sí. que en el momento, pues ella tiene una función como vicepresidenta de Relaciones Corporativas Nacionales entre EPM y la Nación, pero también la habían estado alentando para que aspirara a ser alcaldesa de De Cúcuta. la ciudad de Cúcuta. Que fue secretaria de gobierno. Fue secretaria de gobierno. Pero no solamente están esas Ella- dos ciudades, le voy a María mencionar Camila una tercera María ciudad. Camila no renunció para apoyar la campaña de Petro, ¿no? No. Ella estuvo hasta el final. De hecho, ella fue la que frenteó el asunto cuando suspendieron al alcalde Daniel Quintero claro, Calle. sí. Quiero mencionarle una tercera ciudad, y la ciudad de Bogotá, porque en este momento funge como secretario privado el señor Juan David Duque. Él es de Bogotá y pues también le están diciendo, dé un paso adelante, piénselo, ya tenemos partido político, usted podría hacer una representación de independientes allí en Bogotá. Y si nos venimos para Medellín, pues recordemos que también hay una serie de foros que se están desarrollando. En el momento hay algunos aspirantes que desean ser ese único candidato por parte del partido. Por la gobernación de Antioquia estaría el señor Esteban Restrepo, pero lo que llama también poderosamente la atención fue lo que dijo ayer a través de su red social Twitter el señor Alejandro Toro, representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, quien mencionó Colombia Futuro. Recuerde que el eslogan de este gobierno de la alcaldía de Medellín es Medellín Futuro. Medellín Futuro. Esteban Restrepo está manejando Antioquia Futuro, porque va a ser, claro. él quiere aspirar a ser Candidato a gobernador. la gobernación de Antioquia. Y ahora Y hoy dice, comienza hoy Colombia comienza Futuro. Colombia Futuro. Eso es un guiño a... Para dentro de vamos 4 para- años, el vamos- próximo 7 de agosto, ¿es un guiño? Ya 3 años y medio. Vamos, 3 para la años y medio, vamos sí. por la presidencia. Es decir, el momento de ser partido político, pues por supuesto le abre un gran abanico de opciones en los 32 departamentos del país. Oiga, le resumo lo que le contó María Andrea. 4 alcaldías, las principales. Cali. Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. Bueno, Cúcuta, Pero una ciudad importante, no dentro entre las principales, pero sí. 3 de las principales. Y el departamento de Antioquia. O sea, partido que entra por lo menos pisando oro. Falta ver cómo le va en las Pero elecciones. yo diría Falta eso es ver. una cuota inicial, José. Es una porque cuota todavía inicial. falta mucho tiempo. Sí, y quién sabe qué otras ciudades, quién sabe qué otros candidatos están por ¿Qué ahí. otros perfiles tocando aparecen? Pero puertas. sabe, nada Claro. menos ahora que me habla, yo discrepo con Duer con lo de que el candidato del alcalde. Yo pienso que el señor Giordano ¿Es no el es candidato? oficialmente el candidato del alcalde, pero es uno de los candidatos. Y de la tendría una elección. continuidad muy, Que tiene, muy porque fija tiene una gran con los variedad. O proyectos sea, que tiene.
Al final va a tener como 4 candidatos. No, claro, y es entendible que de pronto lo que se quieren hacer es desligar un poco del discurso que maneja el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, para que digan, no, yo no voy por este lado, tranquilo, yo soy también independiente. Y es que ambos, el señor Albert Corredor y el alcalde Quintero Calle, Sí. están manejando o manejan, digamos, esa misma línea de discurso y es apuntarle a los jóvenes. Es estar con la parte más urbana, es ¿Seguro? estar muy metidos en las comunas de Medellín. Entonces, digamos que también tienen ese hilo de conversación. Por eso el señor Albert Corredor lo está también rodeando el movimiento Medellín Nos Une, que es un movimiento de jóvenes, el Y más ahora, grande de Medellín. Corredor tiene un punto muy a favor con relación a los jóvenes, ¿no? Sí. Muy a favor. Falta ver si eso le termina marcando algún punto de diferencia con relación a la carrera electoral. Pero pasamos del debate político que se perfila en la ciudad de Medellín al debate internacional. El choque de trinos y de discursos entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente Del Salvador, Nayib Señor Bukele. Bukele, Sí, señor. claro. Y mire, José, lo que está pasando, pues ya había sucedido. El presidente Gustavo Petro ya en otras oportunidades había dado su punto de vista sobre cómo se estaban llevando Pero no a le había cabo. respondido Bukele. No, pero a eso le digo, en otros países ya lo había hecho con Perú y Sí. lo declararon persona no grata, ya lo había hecho con Nicaragua por la forma en la que estaban tratando a la oposición, es el turno, y sé que me estoy hablando de algunos países, es el turno del Salvador. Le voy a proponer que empecemos desde el principio. Primer round. El ¿Te primer parece round. bien si lo desde bautizamos así cero. todos de acuerdo en la mesa? Claro. Primer round. Es más, Vamos con el primer round. es más, muchachos. este sería el punto cero antes de los rounds, porque Sí. es lo que desencadena. El pesaje. Exactamente, Bueno, Andrea perfecto. entiende también de boxeo. Perfecto. Escuchemos un Sí, sí. poco de lo que decía el presidente de la República, Gustavo Petro, a la situación que se vive en El Salvador. Horribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Yo creo, José Luis, Hay que es una muy votación. diciente cuando un presidente llama de alguna forma que esas cárceles son campos de concentración Sí. en escenas dantescas. Dijo dantesca. Sí, señor. Con relación a la Divina Comedia Sí, de señor. Dante Claris y que pasa por los 7 círculos del infierno. ¿Cómo es la apreciación de nuestro presidente de la República y su rifirrafe con Bukele, José? ¿Saben? Considero que no tiene presentación que un presidente que no acepta la crítica y la crítica de afuera se esté metiendo tanto en asuntos internos de otros países. Es el Iniciando concepto. la crítica diciendo, no me quiero meter en, pero se mete. aún así lo hago. A Es mí un me poquito quedó- contradictorio, por lo menos esa A parte. mí me quedó un poquito la imagen de un gesto que hizo mi compañero Duber cuando estaba escuchando el discurso del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el camino, Duber? Uno puede pensar, en Latinoamérica hay dos modelos que se encuentran para tratar de ser el movimiento ideal político en la región. La izquierda ha tomado mucha fuerza. En Colombia uno puede decir que con Gustavo Petro presuntamente llega por primera vez la izquierda al poder. Ya aquí varios expertos nos han explicado que no es así. Y Bukele con un movimiento mucho más, no sé si de centro derecho, más derecha, algo más relacionado con la mano dura, aquello De como derecha. Exactamente, Derecha. sí, metamos la derecha completa. ¿Es un choque político a nivel continental, Duber? Claro que sí, José, pero yo quiero ir más allá. Y el presidente está criticando mucho lo que está pasando fuera. Yo quisiera invitar al presidente Gustavo Petro a que visite las estaciones de policía de la ciudad de Medellín, que tienen incluso hasta un 800% de allí hacinamiento y son Y en la peores, novela de Dante se ve son eso. peores que campos de concentración. Ajá. O sea, presidente,
no mire para afuera, mire lo que está pasando acá adentro en la ciudad de Medellín y creo que en todo el país, antes de criticar lo que está pasando en otros países. A ver, el modelo de Bukele, sin decir que es el más idóneo, lo aplauden, lo reconocen, le ha dado popularidad y me parece que decir el discurso o presentar el discurso es que no. Es que las acciones y las decisiones que toman lo hacen solamente para ganar popularidad, es algo que también se ha hecho aquí en Colombia. Y algo que hizo en su momento el presidente de la República. Y hay que tener en cuenta que el presidente Bukele y el presidente Petro están enfocando o mirando de una manera muy distinta el trato a las personas que cometen delito. Falta ver que la sociedad, ¿qué considera que es mejor? Si el trato que le da, por lo menos en El Salvador, las encuestas muestran que el trato que le da Bukele a las personas que están privadas de la ley es respaldado por la mayoría de la población. Falta ver en el futuro cómo apoyan o no esas mediciones al presidente Gustavo Petro, porque el trato obviamente es muy distinto. Pero los números que ha Gustavo Petro, ¿qué tan lejos están de la realidad? ¿Qué tan diciente es que construyendo universidades, pues en 7 meses no he visto que haga la primera universidad, tampoco es así como lo cuenta, pero qué tan distante estamos de que con el proceso de la paz total y con todo lo que se le apunta, tenga Colombia la oportunidad de tener un país menos violento, Andrea, del que se tiene? Pues no, lo único cierto es que no podemos discutirlo, la educación es lo único que nos fundamental, claro. O sea, eso tiene que ser lo primero, pero acá en este país también el que la hace, pero la paga. Pero no a esa altura. La educación, pero no a esa altura. La educación desde el principio. ¿Qué quiere decir A esa altura de la edad de la persona, de la formación integral de la persona. Es decir, no, José, la educación en cualquier momento de la vida, o sea, sí, pero en cualquier momento. debe estar en las primeras etapas. Ya, con fuerza. Sí. O sea, hay que sembrar la educación desde el principio. Por ahí hay un viejo y conocido refrán, no me lo estoy inventando, claro que hay que educa al separar niño algo. no tiene que castigar al hombre. Y que a veces tiende a confundirse la educación de los valores. Sí. Son dos cosas muy distintas. Porque en esencia lo que se debe sembrar son valores y principios. Y en lo más que académico educación. también, José. O sea, esto es un complemento de todo. Yo digo que, bueno, y hay gente que es educada y que desafortunadamente pues piensa en otras cosas. Quienes están al frente de muchas organizaciones criminales tienen educación, pero también están delinquiendo. Entonces tiene que haber educación y oportunidad para todos, pero si la hizo, pues la tiene que pagar. Y la paga en una cárcel. Lo que pasa es que el presidente Gustavo Petro menciona de preferimos hacer universidades refiriéndose a su periodo mientras fue alcalde de Bogotá. Y cuando fue alcalde de Bogotá, él promovió el tema de la educación. Recuerdo que había puesto la primera piedra de una universidad en esa ciudad para construirla completamente, pero no creo que realmente se haya... De hecho, también quiso hacer colegios. Pero sí hubo 3 sedes en 3 localidades de Bogotá. Pero también quiero traer algo para que recordemos. Cuando él era electo, inmediatamente después de esa segunda vuelta, recuerdo un trino, José, y usted lo recordará también, que dijo: le pido a los alcaldes de las ciudades disponer de territorios y terrenos para poder construir universidades. Pues creo que esa parte no ha hecho mucho eco en el Plan Nacional de Desarrollo ahora que él es presidente y con este primer remesón que ya hubo en el Ministerio de Educación. Pero ¿saben algo? A mí me parece que estamos entrando o que esta discusión que están teniendo el presidente Gustavo Petro y el presidente Nayib Bukele nos está llevando a un falso dilema y nos está haciendo pensar que quien le apuesta a la seguridad debe dejar de lado la educación. Es que ¿quién dijo que por entender la seguridad no se van a hacer universidades o no se va a apostar a la educación? Y lo llevo a otra parte, o no se va a apostar en salud. Es que la seguridad es el máximo bien jurídico que un Estado debe garantizarle a su ciudadanía. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que va a dejar de mirar o de apostarle a la educación, que debería ser el complemento, como lo dicen, inicial cuando se está empezando la vida. Eso no quiere decir que no se le va a apostar a la salud y a los otros temas que son de interés. Creo que es hacer un falso dilema que no debería estar, que como dirigentes tenemos que tener claro, o deben tener claro, que se tiene que poner sobre la mesa todo lo que hace parte del bienestar del ciudadano. Y el bienestar del ciudadano está cruzado por la seguridad, por la salud, por la educación. Y le cambio el otro dilema. El tema de si usted es presidente de la República de Colombia, ¿qué hace opinando de situaciones y dilemas que pasan en países vecinos o en países aledaños? Recuerdo en alguna oportunidad cuando quiso hacer lo mismo el señor Iván Duque. Ser mediático, José, la viralidad. No, sí, y meterse también con otro de los más tuiteros que tiene Latinoamérica, porque es que Bukele empezar tampoco a lo hace, tampoco lo hace mal. Sí, claro, tampoco no lo hace mal. Pero Y sabe la también pregunta es, llamar cuando muy bien la uno tiene atención. problemas internos como los que tiene en este momento el país, el problema que tenemos con Viva y Avianca, el problema que tuvo él después de la salida de estos 3 ministros,
¿Eso no es más bien tratar de desviar la atención? Claro. Del todo, José. Claro, total. Y sabe que lo que más llama la atención es la falta de coherencia, porque en algún momento me acuerdo... Sigamos con otro ¿sí? tema mejor. Sí, que cuando el señor Iván Duque decía, ve, está pasando esto y esto y esto, también le cayó todo el mundo encima. Todo el mundo encima. No, los problemas del país, ¿qué? Bueno, ya sabemos que el cambio Pero se hace a poquito, ahí pero que con se nota matices muy también parecidos. entre el gobierno del señor Iván Duque y el gobierno ahora de Gustavo Petro, Sí. que en la época de Iván Duque se nota claramente cuando se le iba todo ese montón de comentarios, se nota que efectivamente acá sí hay bodegas. Funcionaban las bodegas. Funcionaban. Venga, Porque las bodegas se iban en contra, pues. En cambio ahora no. Ahora pues sí, hay quienes critican y demás. Pero no hay bodegas. Pero se nota que no hay esas bodegas, Bueno. por lo menos también montadas. No hay bodegas, pero hay cartas. ¿Qué pasó con el presidente de la República? ¿Hizo una Sí, carta para qué? hizo una carta al fiscal general de la República y un comunicado a la opinión pública en el que solicita al fiscal general, y creo que vamos a empezar a ver la carta, que se investigue las posibles responsabilidades de Juan Fernando Prieto Urrego, su hermano, y de su hijo Nicolás Prieto Burgos, que en presuntos favorecimientos para que algunas personas al margen de la ley puedan obtener beneficios fruto de acuerdos en torno a lo que tiene que ser la búsqueda de la paz total. Afirma en dicha carta también que el único encargado de esto es Danilo Rueda, comisionado de paz. El gobierno afirma no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos y concluye diciendo que espera y confía en la inocencia tanto de su hermano como de su hijo. Pide al fiscal pues investigar a su hermano y a su hijo. Hablando de fiscalía y de crímenes, Duber, un sujeto asesinó a su compañera sentimental. Sí, José, pues mire, esto desafortunadamente ocurrió hoy en horas de la tarde en el barrio 12 de octubre, pues hasta allí llegaron hombres de la SIJIN, quienes realizaron la inspección judicial del cuerpo de esta mujer, una ciudadana venezolana que está siendo identificada. De acuerdo a lo que se habla inicialmente, una primera hipótesis que se maneja es que habría sido el compañero sentimental de esta mujer, otro ciudadano venezolano, quien pues desafortunadamente la hirió con un arma blanca en el pecho. Esta mujer perdió la vida. La mujer vive como al parecer con otros familiares, su mamá, y tiene una bebé, quien no se encontraba en el lugar. El hombre al parecer fue capturado en una de las terminales de la ciudad cuando pretendía huir, al parecer tratando de huir y de esconderse de las autoridades. Pues estamos a la espera de que la policía entregue más detalles de lo que sucedió con esta nueva víctima aquí, pues José, desafortunado en la ciudad de Medellín. Total. Señorita Andrea Botero, ¿cómo le fue al gobernador de Antioquia en la última encuesta Inbamer? Bueno, pues la encuesta es bastante extensa. Inbamer... Deme un abrebocas. Dígale. Si La vamos a usted está hacer viendo entre al José gobernador, y yo. Eso, Vamos si a- usted está viendo al gobernador, dígale al gobernador, ¿le fue bien, aceptable o regular? Le fue bien. ¿Le fue bien? Le fue bien. ¿Solamente era el gobernador o había...? No, mire, lo que pasa es que Inbamer cada 2 meses más o menos está sacando, o cada mes está sacando una encuesta donde indaga a nivel nacional sobre cómo va la ciudad, cómo va el departamento, cómo sienten los colombianos que está yendo la economía y otros asuntos que ya nos va a ampliar también José Gil. Pero empecemos sobre el desempeño del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y un elemento que me llamó bastante la atención, porque en esta ocasión Inbamer lo que hace es medir el desempeño del gobernador de Antioquia, pero recuerde usted que el señor Luis Fernando Suárez, quien ahora también está siendo aspirante a la gobernación, claro, fue encargado en varias oportunidades e Inbamer entonces lo mide también. Mire, frente a la pregunta de cómo va la gestión del gobernador de Antioquia, pues hacen una medición comparativa con varios gobernadores hacia atrás y en esta ocasión pues quise solamente tomar los 2 últimos periodos, es decir, el actual y el El de Luis anterior, Pérez Gutiérrez. sí, el señor Perfecto. de Luis Pérez. Pero quiero que miren ustedes cómo va, si bien hay una imagen positiva, que va en el 57%, pues sí ha decaído en comparación al anterior gobernador Luis Pérez Gutiérrez, teniendo en cuenta que este ya es el último año. Y fíjese que las mediciones que están tomando al señor Luis Fernando Suárez, pues están con unos picos bastante altos.
esto, por supuesto, pues si él lo sabe usar y su equipo de campaña lo sabe Lo usar, potencializa la le va a gobernación. ir bastante bien, porque podría potencializar, recordemos claro. que al señor Luis Fernando Suárez, pues le fue bien, digamos, durante su gestión, le tocó la etapa más fuerte De la que fue pandemia. del COVID-19, unos asuntos muy complicados con la temporada indígena, pero entonces esa es la medición. Pero quiero hablarle... O sea, esa medición es de Aníbal, pero a la postre termina siendo de Luis Fernando, como usted no Sí, lo claro, dice. porque él también sumó periodos o sumó meses como gobernador Sí. de Antioquia. Sostuvo ahí el verde que le iba bien. Pero quiero ir por el otro lado. A ver. Y es que vengamos al distrito de Medellín. Y también se le preguntó a los medellinenses si aprueban o desaprueban el gobierno del alcalde Daniel Quintero. Pero hay una comparación, gracias Wendy, hay una comparación acá, enseguida volvemos a la otra Sí, sí, imagen. ya vamos a nivel nacional, vamos primero a repasar Sí, acá. sí, Wendy, sí. muchas gracias, está en la jugada. Entonces, fíjese que acá quise coger solamente los últimos 3 alcaldes Perfecto. de Medellín, el señor Aníbal Aníbal Gaviria, Gaviria, Federico Federico Gutiérrez, Gutiérrez y Daniel Daniel Quintero. Si los televidentes observan, pues llama mucho la atención que los alcaldes, exalcaldes, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez se mantienen sobre una línea verde, Sí. pues que están bien, que aprueban la gestión, pero cuando llegamos a la temporada de Daniel Quintero Calle, pues en su época inicia muy bien, pero va en subes, bajas, Le va sube, un baja, poquito, y le va ahora bien al principio de la pandemia, por lo que marca ahí. Sí, Por claro, los números porque- que tenía Medellín en ese momento. hubo muy buena gestión, Sí. pero ahora que estamos ya en febrero de 2023, pues fíjese que el 51% Se enredó la cadenita, vea. sí, señor, desaprueba la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Está bastante arriba y es bastante enredada, digamos, esta última parte, estos últimos 3 años y medio, con relación a sus dos A cómo se antecesores. venía manejando. Duber, ¿proyección de una encuesta o hay definitivamente una ruptura política, esa sensación en los medellinenses? No, José, eso está supremamente claro de que hay muchas diferencias. Ajá. Comenzando por... Es que un termómetro inicial pueden ser las elecciones Sí. a la presidencia. No suma igual, no es la misma situación, pero se puede de pronto tener como una pequeña Se depura un medición. poquito, Sí, ¿cierto? sí, sí, Se depura un de poquito. lo que vive la ciudad, de cómo está en esas tendencias políticas, aunque obviamente el tema de la alcaldía y la gobernación completamente diferente. ¿Qué esperamos, José? Vea, le cuento qué esperamos y qué esperamos a nivel nacional, porque esta encuesta de Inbamer Gallup también fue a nivel nacional. ¿Qué es lo más relevante dentro de la encuesta? ¿Aprueban o desaprueban el desempeño del presidente Sí. Gustavo Petro? Lo desaprueban el 51%. O sea, ya tiene un negativo que supera el positivo. Lo aprueban el 48%, perdón. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? El principal problema son dos básicamente. El desempleo y la seguridad, 39 y 16%. Vea. Y frente a El uno de los... desempleo y la seguridad sin mencionar a Bukele, ¿cierto? El desempleo Bueno, y la seguridad. hágale, Oiga, la por favor. seguridad el segundo con el 16%. A En realidad todos lo nos que más preocupa la preocupa seguridad, por supuesto. es el desempleo, el 39%. Y frente al proyecto de paz total, Ajá. para el 39% va por buen camino, pero para el 49% va por mal camino. Por mal camino. Ahí le dejo esos 3 datos frente al desempeño nacional de esta encuesta. Si quiere, veamos nada menos la ficha técnica. Vamos a ver la ficha técnica. Tranquilo, mi querido Santiago, que ya entendí lo del corte. La ficha técnica, José. Ya, La ya ahí ficha la técnica. tenemos, ya ahí la bueno, estamos listo, viendo. perfecto. Es un requisito de ley por si alguna Ok, perfecto. inconveniente. Ahí Y- ya tenemos la evidencia para que ustedes lo tengan presente. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y ya venimos con la gráfica que Wendy nos tiene por ahí guardadas. ¿Cómo le fueron los alcaldes? Sí, a nivel nacional. Claro que sí, una pequeña pausa y ya continuamos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Por supuesto, estamos en directo en nuestro canal Cosmovisión. Más adelante nos pueden en la retransmisión, obviamente, apreciar a través de Telemedellín. Mi querido José, ¿tenemos horarios puntuales? 9 de la En noche. Telemedellín, 9 de la noche. 9 de la noche para que los que nos están viendo a través de Telemedellín también se conecten con la primera mesa de opinión de Antioquia. No se preocupen, continúa la independencia, la opinión y la crítica cuando se tenga que hacer y como se tenga que hacer. Y como tenemos que sacar también el porcentaje de favorabilidad de los alcaldes a nivel nacional, mi querida Andrea Botero. Pues ganó Lo el sacamos. señor Jaime Pulmarejo, De el Barranquilla. el alcalde de Hágame el Barranquilla, le favor. fue bastante bien. A Mire, ver.
Invamer saca un comparativo de estos 5 alcaldes, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Sí. ¿A quién no le va muy bien? Pues no le va muy bien a Bucaramanga, Sí. a Bogotá y a Cali. Juan Carlos. hombre, Medellín también está allí metido, pero digamos que no marca tan arriba que les va mal. Bueno, le va mal pero a Medellín este con orden, a base ver, en primero otros tres. Pumarejo, Sí, le va. Segundo, muy bien. Quintero. Sí, tercero Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. sí, señor. Claudia López en la cuarta posición, teniendo la ciudad número 1. Uno entiende que la ciudad número 1 en muchos aspectos del país a veces se complica. Y el señor Jorge Iván Ospina de la ciudad de Cali. Mire que Bogotá y Cali fueron las 2 ciudades donde Más se rajó el porcentaje de la población. gestionaron peor el tema de las marchas. De las No, marchas. pero sabe que con Jorge Ospina, el de Cali, yo digo que, bueno, eso no sorprende mucho esa gráfica, pero él sí, iniciando esa administración, recordemos que él es médico y por el tema de la pandemia prácticamente todos los días en los medios nacionales Aparecía, salía mojaba opinando, prensa, hablando. claro. Dio desapareció la recomendaciones pandemia. incluso Recuerde lo de ¿cierto? ¿Él fue? Levermectina en su La momento. Levermectina Él fue. Claro, total. Él fue uno de los impulsores. Claro. Desapareció la pandemia y comenzó a caer también de pronto esa visibilidad y también la aprobación por Su parte de fuerte, muchas se personas. desapareció. Bueno, pasó un segundo plano la pandemia, vinieron las marchas y ahí sí no fue como tan experto a la Sí, hora de señor. recomendar algo puntualmente objetivo para las marchas. No encontró ivermectina E ivermectina para las marchas. marchas, hágame el Pero favor. miren, y los escándalos de corrupción, acuérdense que Tremendos. con Cali ha habido muchos escándalos recientes de ellos, que sí, que sí no, sí se han presentado en estos actos. Entonces creo que esos escándalos, no me acostumbro a esta cámara tan acá, esos escándalos también le Creo que vos pasan se lo está cuenta de tapando. cobro al alcalde, al máximo mandatario de los caleños. Seguramente sí. Y como estamos en este proceso para mirar perfiles importantes que van a estar sonando de cara a la alcaldía de la ciudad de Medellín y a todas las alcaldías de nuestro país, nos acompaña en la mesa el señor Juan David Valderrama, aspirante a la alcaldía de Medellín. Don Juan David, bienvenido a la primera mesa de opinión. ¿Cómo me le va? Gracias por la invitación. Buenas tardes para la mesa de trabajo y para los televidentes. Vio la gráfica, ¿no? Es difícil. Uno empieza contento, quiere ser alcalde, pero después viene la tabla matemática y se raja. Pero como decían ustedes, es bien particular cómo califican la alcaldía en este momento al gobernante de turno. Medellín por lo general siempre ha calificado bien los gobernantes. En los primeros puestos aparece, ¿cierto? Siempre, en los últimos 24 años, por fortuna para la ciudad, hemos tenido buena relación con los gobernantes. Tristemente en este gobierno hay una distancia grande en la opinión pública versus el gobernante. ¿Cierto? Y sale la calificación, pues digamos, muy negativa para el alcalde de Medellín. ¿Y usted cómo lo califica? Un poquito más mal de lo que hay en la cifra. Un poquito más de la ¿Sale cifra. mejor librado ahí en...? Ahí le va En mejor. Inbamer. Le va mejor en la Sí, encuesta. en Inbamer le va mejor. Ahí sí. pasó el parcial. La ciudad está muy aporreada, tristemente. Deme un número, del 1 al 5. ¿Cómo califica el alcalde de la ciudad de Dos. Medellín, Juan David? 2. Sí. 40% No le da pues, en la para repetir escala. materia con ese dato. No. Pero bueno, Juan David Valderrama, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Háblenos un poquito de su recorrido, Juan David, en dónde ha estado, de dónde viene, de cuna política, no de cuna política, y su trabajo también administrativo. Pues yo me gradué en la Universidad de AFIT de negocios, estudié en el grupo, trabajé en el grupo antioqueño 7 años, en el GEA, orgullosamente pues ex empleado del grupo. Y en el 2007 estuve en la campaña de alcaldía de Alonso Salazar, muy metido en la campaña de Alonso. Nos enfrentamos a Luis Pérez, una campaña muy difícil, casi no logramos ver la luz al final del túnel. Ganamos la alcaldía y en el 2008 entré al mundo público y me enamoré del servicio por los demás. Mi primer trabajo fue en empresas públicas, trabajé en EPM, en la gerencia, como asesor de gerencia y lideré el proyecto Tarjeta de Crédito Somos. Básicamente buscamos a la gente más humilde bancarizarla, encontramos que la gente más pobre paga más caro los créditos y con EPM, con el conocimiento de los consumidores nuestros, de los clientes nuestros, vía factura de EPM, otorgamos créditos para cambiar lavadoras, neveras, electrodomésticos. Luego fui secretario privado de Alonso en la alcaldía de Medellín, estuve con Alonso 1 año y medio, volví a EPM y monté el proyecto Aldeas, que es Aldeas, vivienda de interés social, el bosque de los envases de EPM que tiene pino pátula sembrada para prevención de erosiones, sacábamos toda esa madera y hicimos vivienda de interés social en los municipios del departamento de Antioquia. Luego estuve en la campaña de Aníbal y Fajardo, en la Alianza AMA, ganamos la alcaldía y la gobernación y trabajé con Aníbal en la ACE, en la Agencia de Cooperación e Inversión Extranjera. Ahí estuve 2 años y 10 meses y en agosto, septiembre del 2014 renuncié y estuve en la campaña de los Federicos y luego fui gerente de campaña de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín y trabajé con Federico en el INDER. Ahí estuve 2 años, me retiro de la alcaldía y arranco la campaña de alcaldía la vez pasada, recogí firmas y digamos pues perdí contra el alcalde actual y aquí estamos de nuevo ya con una propuesta muy diferente, un equipo muy nuevo en donde queremos otra vez participar con una propuesta
para la ciudad de Medellín. ¿Se va por firmas o está tocando puertas? Firmas. Movimiento Proponemos. Usted conoce bastante a EPM. ¿Cómo ve a la EPM de hoy? Totalmente, digamos, enferma. Tristemente, el empleado público de la empresa, pues, que es técnico, riguroso, está en unas situaciones muy difíciles con lo que ha pasado desde la llegada de Hidroituango, con lo que pasó con el proyecto, se politizó ese proyecto tristemente, internamente ha hecho mucho daño, el mal manejo financiero, la institucionalidad también ha aporreado bastante los equipos, se ha sacado mucho talento interno, han sacado mucha gente de trayectoria dentro de la empresa muy bonita y tristemente hoy EPM está en una crisis con el tema de Hidroituango, donde están viendo si los chinos sí, si los chinos no, y obviamente esas turbinas en operación hacen parte de la mega de la empresa, y lo dije en la inscripción mía la semana pasada, el jueves, en la alcaldía siguiente tenemos que cuidar EPM y estamos dispuestos a renunciar a estas transferencias extraordinarias si nos toca para que EPM pueda tener solvencia económica, estabilidad económica y en la ciudadanía, pues que dependemos en gran parte de esta empresa tan bonita, pues se mantenga en el futuro. Juan David, antes de que empecemos a analizar temas puntuales, yo me quisiera devolver a esa trayectoria que usted nos estaba haciendo. ¿Por qué se dio la separación con Federico Gutiérrez? ¿Qué pasó que los llevó a distanciarse de manera abrupta en esas elecciones? Y no sé si sigue esa separación para estas elecciones. Sí, mira, yo con Federico estoy en el colegio, fuimos muy amigos del colegio, una amistad genuina, bonita, chiquitos, pues que nadie quería ser político, yo quería ser futbolista y medio lo intenté, pero no logré llegar al fútbol. ¿Y Federico qué quería hacer, Juan? Federico siempre ha sido una persona muy querida, amena, buen conversador, él que era ingeniero como su papá, como Hernán, que en paz descanse. Nos encontramos en lo público por accidente otra vez en la campaña de Fajardo, de Alonso. Yo llego a la alcaldía con Federico, estoy en el INDER y digamos tuve diferencias profundas con Santiago Gómez, desde el gobierno. Una persona que nunca tuvimos afinidad en las formas, en las maneras, cómo pensaba la ciudad, en cómo él dirigía. Pues no era una persona como muy rigurosa en los temas técnicos y tomaba decisiones muchas veces desde el desconocimiento. Y eso me molestaba a mí bastante y me fui alejando tristemente pues del alcalde en su momento. Santiago estaba en gobierno, mucho más cercano al alcalde y digamos la pita se revienta pues por el empleado. Entonces yo me retiro del instituto. Con Federico, digamos, no tuve puntualmente una diferencia con él, fue con Santiago. O sea, siguen siendo amigos con Federico. En lo personal, en lo político, personal, obviamente, en lo político, pues, con diferencias. Se citan y hablan de fútbol, no se hablan de política ni nada por el estilo. Cuando nos encontramos, obviamente, pues me pregunta por mi familia, conoce a mis papás, a mis hermanas, yo igual a sus hermanas, a Julia, a Cata, a Margarita, a sus hijos. Conversamos de temas muy del día a día más que de política. Y vamos a ver, pues, qué decide, si decide o no participar en la campaña a Medellín. Pero antes de que te me regresando al tema de PM, qué pena. Sí, tranquilo. José, si es posible. Usted vio lo que dijo el alcalde Daniel Quintero, la petición que le hace al gobierno nacional para congelar las tarifas de EP. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? No se puede hacer. ¿Por qué? Pues primero, digamos, esto es muy complejo de explicarlo corto, pero trataré. La energía de Colombia, tenemos que ver todos que generamos energía, como ciudadano de Medellín, dueño de EPM, y toda la energía que se genera entra a un paquete nacional. Y esas tarifas de todo el país dependen cómo estén las cargas de energía en las represas, en generación, en las termoeléctricas. Entonces, EPM, que tiene que ver con todo el sistema nacional, no puede decir, por más que el alcalde quiera, pues de forma populista, las voy a bajar cuando llevamos 2 años y medio en incrementos bien altos para cumplir una promesa de campaña que no fue capaz de cumplir. Y la alcaldía Luis Pérez lo hizo y tristemente tuvo una multa a la institucionalidad, a la empresa, que ya después de que Luis Pérez fue alcalde, le toca al alcalde Fajardo y la tienen que pagar. Entonces, eso no es un juego charro de jugar con las tarifas de empresas públicas, porque afectas un negocio muy bonito que es empresas públicas, que te da el 25% del ingreso del municipio, y si afectas eso, pues afectas toda la ciudad de Medellín. Entonces hay que ser responsables. No se puede hacer. Juan David, usted... No, que esperar un segundito a ver que ya sabe. Yo sigo viniendo. Si tú preguntas aquí se va a parar y se va a Adelante. Yo sigo viniendo. Es por la misma línea de Uber para cerrar el tema de PM. Tranquila, adelante. Muy querido, muchas gracias. Señor Juan David, para el tema de EPM, el Contralor General de la República, que estuvo acá hace unas 3 semanas en Hidroituango, él hablaba acerca de estas acciones que EPM tiene sobre Tigo Une con Milico. Sí. Y había allí algo, hay unos concejales que negaron este proyecto para que se pudieran enajenar las acciones. En ese sentido, usted habla que las finanzas de EPM están bastante golpeadas. ¿El hecho de que no se aprobara esta venta también entraría, digamos, en un detrimento financiero para la compañía, o realmente es mejor que EPM sí sea dueña de esas acciones de Tigo Une?
Yo lo que dije en ese momento con la venta de UNE es, estuvimos con mucho rigor, en realidad con un grupo de expertos. El Consejo de Medellín obviamente es la Junta de la ciudad, Sí. pero tristemente en el Consejo no hay gente técnica que entienda ese número de la ciudad de Medellín, de lo que es empresas públicas, lo que de repente un conglomerado con filiales y todos los temas. Si vos lo ves puntualmente como lo que hace UNE, y hacía UNE en su momento en la alcaldía de Alonso, que yo trabajé con Alonso, teníamos un programa muy bonito que era la conectividad por los colegios públicos, gratuitos, que era inversión social. Entonces teníamos conectividad muy fácil, que es inversión social, no se cuantifica como un negocio, pero tiene una capacidad de conectar muchas familias. Y la discusión se volvió política con el tema de Daniel Quintero en su momento, de cómo presenta el proyecto de UNE. Yo qué digo es, si ganamos la alcaldía, un equipo muy técnico, juicioso, con universidades públicas, privadas, expertos, nos recomiende en diferentes escenarios qué es lo mejor para la empresa. Vender o fortalecer, o llegar con un Emily como otro negocio de que la empresa le recompre esa participación para poder tener una capacidad de injerencia en toma de decisiones. Entonces yo quisiera estudiar muy bien técnicamente si eso afecta a la empresa, si la beneficia, si hay porcentajes de negociación, esas cláusulas que tiene supuestamente la empresa que se vencen en agosto de este año, como qué tan cierto es todo eso, porque hay mucha especulación al respecto y con la duda que hay de la alcaldía por todo el rumor que tiene de corrupción, pues la gente duda mucho de esos negocios, de ese volumen de plata. Duber, ¿es del mismo tema tu pregunta o de otro? No, otro tema. Entonces, culmino con este tema. Va en la fila, Parte o sea del problema de EPM, Juan David, no es de esta administración, sino desde hace rato que se viene politizando la empresa, a empresas públicas de Medellín. Pues digamos, Quintero, Federico, Aníbal, en fin. esos son todos un montón de supuestos que son legítimos, que la gente los piense, los opine, los comente. Yo llegué a empresas públicas, obviamente en la alcaldía de Alonso, con el gerente Federico Restrepo, en un cargo de nombramiento y remoción, que él me invita a que lo acompañe en unos proyectos. Yo trabajé en EPM en total más o menos 22 meses, 19, 20 meses. Y puedo dar fe hasta el año que me fui en el 2009, 2010, en mayo, que el 95% es técnico. Hay cargos políticos, sí los hay. Los gerentes, los vicepresidentes, el equipo que llega con el gerente, pues no son buenas personas. Pero de ahí para abajo una estructura técnica muy rigurosa que me tocó ver discusiones en los, digamos, en las juntas de empresas públicas con el alcalde Alonso como presidente de la junta, donde técnicamente los proyectos se discutían con rigor, con capacidades y obviamente se toman decisiones. Posiblemente muchas veces no a favor de lo que la gente quería, pero sí se llevan unos argumentos muy poderosos técnicos de cada unidad de negocios, agua, energía, gas, filiales, residuos sólidos, todo se revisaba siempre con la mega y la matriz de la compañía y, digamos, el rigor técnico siempre al que prevalecía en la compañía. Ahora sí, mi querido Duber. Yo le quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que usted mencionaba ahora con Federico Gutiérrez. No se sabe si va a aspirar a la alcaldía de Medellín, mucho se ha rumorado, hasta el momento no se ha dicho nada. Si él sale, ¿usted estaría dispuesto a apoyarlo? Y enseguida le hago la otra. Nosotros vamos a competir con una propuesta muy diferente a la visión que tiene Federico para Medellín. Si es candidato, tenemos una visión de la ciudad distinta, pues trabajé con él, hice parte de su gobierno. Todo el respeto para él si se decide lanzar, obviamente, y en la cancha de las ideas, las propuestas, nos enfrentaremos. Y la otra pregunta tiene que ver, es también política. Hace algunos días veíamos una foto donde aparecía usted con Luis Peláez, con Luis Bernardo Vélez, con César. ¿Qué estaban conversando ahí? ¿Qué se estaba fraguando en esa foto? ¿Qué se está cocinando? Son como tan distintos, pero los vi unos sentados a manteles y como que, bueno, acá ¿qué está pasando? La política pues tiene sus complejidades bastante altas. En la campaña pasada yo tuve muchas críticas de que no conversaba con nadie. A mí me cuesta, si no hay rigor técnico y propuestas, llegar a acuerdos. A mí la política me parece que hay que dignificarla y tenía que ver con lo que ustedes hablaban previamente, el presidente. Hay que ejecutar, el ejecutivo es para hacer, no para pelear ni para discutir, porque usted ya ganó y la gente quiere que usted haga cosas para que cambien sus vidas. En esa lógica de buscar conversaciones, pues digamos hay unos sectores más afines a uno en principio, para arrancar como a hacer unas fuerzas, y digamos por la historia nuestra, donde hay muchas diferencias con algunos de ellos, pero digamos hay una matiz medianamente parecida. Nos juntamos a almorzar donde se conversó una propuesta de si podríamos buscar un mecanismo que existe en tres opciones, consulta, acuerdo o encuesta. Y en ese almuerzo pensamos pues como cuál podría ser la mejor para nosotros, se habló de una encuesta en un momento dado
Y la semana pasada Luis Bernardo nos dice que él va a seguir su proceso solo por ahora, que él siente una capacidad pues, de arrancar su campaña. Se levantó de la mesa. Que él no quiere seguir como en esa conversación. Luis Peláez y yo seguimos conversando. Sí. También he conversado pues, con sectores como Lucía González, La Mona, que ha sido un referente en cultura en la ciudad de Medellín, el tema de paz. He hablado con gente de derecha, que obviamente el sector de centro derecha está más a la expectativa de qué pasa con Federico. Está todo el mundo como con la emergencia puesta, si salen o no salen, y nosotros estamos trabajando porque pues no dependemos de candidaturas para la propuesta nuestra para Medellín. A propósito de eso, ¿usted cómo se identifica? ¿Derecha, centro derecha, izquierda, centro izquierda? Eso es bien complejo. Me identifico con las propuestas y tengo propuestas que le hablan al sector de izquierda en temas sociales, de subsidio a la gente con pobreza extrema. En Medellín tenemos 140.000 familias en pobreza extrema. Hay que darle un subsidio de alimentación, de recursos públicos mínimos para que dignamente puedan vivir. Y tengo también visiones de derecha donde hablo pro empresa, libertades individuales, capacidad de crecimiento, neoliberal, aún no dicen de todo. Y digamos, yo tengo tranquilidad que Medellín tiene unos problemas, tenemos un equipo de gente muy valiosa, con mucha experiencia en lo público, en lo privado, con una batería de propuestas para Medellín muy importantes para mitigar, digamos, lo que creemos nosotros son sus problemas más grandes. Juan, ¿qué es lo que más lo preocupa a usted de la Medellín de hoy? La desconfianza que existe con las instituciones. Medellín perdió eso y pensábamos que eran fuertes y estábamos confiados todos como la gran mayoría de personas como ciudadanos de que eso funcionaba y encontramos que somos muy vulnerables. Nuestras instituciones de Medellín son muy vulnerables. ¿En qué sentido vulnerables? Que una persona con una mala visión, una mala disposición puede hacer mucho daño con lo que teníamos construido desde muchos años atrás. Un buen comienzo, un EPM, un Ruta N. Yo soy crítico de muchas cosas, como lo ha hecho el alcalde actual también, porque también dice cosas que son reales de lo que pasa en Medellín. ¿Cómo cuáles? La relación del poder en Medellín yo también creo que está desequilibrada. Y siempre lo he dicho, y por más cercano que sea a los sectores también poderosos, también soy crítico de eso, porque pues también soy consciente que no todo funcionaba muy bien. La triada que tanto hemos, digamos, en Medellín sacado pecho. Educación, sacábamos pecho. Pasado. También sacaba pecho. Fui muy vulnerable y también creo que le ha faltado un poco de reflexión a esa institucionalidad de crítica, autocrítica. Yo siempre he preguntado, ¿por qué una persona como Daniel Quintero, que es alcalde de Medellín? No es fortuito. Pues que fue el show. No fue gratis. No, eso pues tampoco fue la sensación que lo enfrenté en 10 meses de enforos. Pelado astuto, inteligente, me parece tan inteligente, me parece muy astuto. O no fue pues la sensación que uno diera, wow, este man lo que está diciendo no decía nada. La coyuntura de la pelea pues, contra el uribismo obviamente lo catapulta, pero yo creo que unas autocríticas de las alcaldías pasadas que nunca hicimos nosotros, como empleados públicos, empresa privada, sectores sociales, y él supo, digamos, le encontrar la oportunidad que había ahí de una molestia acumulada. Una incomodidad. Y obviamente, sí, porque estamos fallando. Cuando hay fallas, la gente quiere un cambio, que es como lo que pasa con el presidente Petro. Querían un cambio, ahí lo tenemos. Y hay que vivir con ese cambio porque es la democracia. ¿En qué momento es bueno o malo? El tiempo nos irá diciendo pues qué tan poderoso fue o no tan bueno el cambio. Señor Vemos Juan David. Medellín hoy las encuestas y esa apuesta no fue tan chévere. De momento. O sea, vamos en la encuesta de hoy. Yo pensé, ¿estamos hablando de la alcaldía o de la presidencia? De las dos, pero bueno. ya Daniel va de salida. A ella le quedan 3 meses de alcalde. 3 meses. Bueno, Porque no, arranca ahí de todavía garantías, todo el año. 6 meses y no tiene nada para hacer. Pues va a hacer política con seguridad y hará política. Señor Andrea. Juan David, recoger firmas es una tarea bastante desgastante. A nosotros siempre nos han dicho que una firma no se le niega a nadie, sin embargo, recogerla pues tiene su trabajo. ¿Por qué someterse a ese trabajo y a la par estar considerando también unirse con otros, digamos, aspirantes a esa alcaldía de Medellín? Digamos que eventualmente usted entonces abandonaría este proceso de recolección de firmas, o ¿qué es lo que tiene usted en mente? ¿Cómo darle la seguridad a las personas de, bueno, él sí puede ser un buen candidato para la ciudad? El aval nuestro es cívico. Nosotros estamos convencidos de que Medellín es una ciudad que vota totalmente cívica. Lleva votando así por Daniel Quintero, Federico, Aníbal, Alonso y Fajardo 20 años, donde la ciudad tiene un comportamiento que le gusta, la independencia. Hacia la gente le dé miedo esa palabra que la tiene entre ella. Yo creo que Medellín es una ciudad, en nuestra historia, el país ha sido siempre independiente. Desde la historia nuestra, pues desde las épocas de los empleados de 1920 y 30, el país es eso, pujante, solidario, trabajador de palabra, y creo que la ciudad tiene ese espíritu de votar por una alternativa que no esté muy marcada en los partidos políticos. En los partidos tengo mucha desconfianza. Nunca he sido cercano a los partidos políticos. Por mi historia he estado siempre en movimientos cívicos, con Alonso, con Federico, con Aníbal Franza, con un partido político.
aspiré por firmas. Las firmas me dan la garantía de poder participar y depender de un partido que en Bogotá te digan a ti, es que el aval quedó para no sé quién que es muy amigo de nosotros y su candidatura que puede ser más valiosa en propuestas en equipo y en capacidad de ganar se pierde. Y la consulta, la encuesta que estamos construyendo va con el movimiento nuestro. Eso es un punto en la mesa, es yo recojo las firmas, consigo mi aval y con ese aval participaré si llegamos al acuerdo del mecanismo de la encuesta, la consulta o el acuerdo. Pero cuando David Valderrama tendría problemas en recibir apoyo de algún partido político, es decir, si se le acerca un centro democrático, un partido conservador, un partido liberal. Esos coavales querían coavales, nunca tendría el aval de un partido único. Depende mucho del contexto que estemos viviendo por allá en junio, julio, cuando nos inscribamos. Cómo esté la ciudad, cómo están las fuerzas políticas, si está Federico de candidato, si no está de candidato, qué mensaje hay que entregar a la ciudad en ese momento. Puede que haya unas coaliciones muy grandes donde habrá que hacer acuerdos políticos de coavales por la ciudad que estamos hoy, digamos, una disputa política para llegar al poder. ¿Y el poder para qué es? Nosotros para transformar con propuestas, para otros hacer negocios con recursos públicos. Y en esa coyuntura posiblemente nos toca ir a acuerdos con partidos para coavales. Juan David, hace algunos días y con motivo precisamente de esa reunión y esa fotografía que salió, pues hubo una disputa entre algunos de los integrantes de esa mesa con el también candidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, quien los llamó gatos, y también hubo unos trinos que llamaban ratas, los del piso 12. ¿Qué decir sobre eso que sucedió? Pues lo decíamos ahora con lo que ustedes presentaban previamente. Es muy tentativo en las redes uno atacar y pelear porque eso pues, genera engagement y likes y compartir. A mí me desgasta mucho las redes, yo soy muy poco usuario de las redes, me gusta más hacer, nos encanta hacer y ejecutar. Esteban Restrepo, pues lo conozco muy poquito, no le conozco en su vida qué ha hecho, nada. Pues paró por la alcaldía sin pena ni gloria. Un montón de ruidos, de negocios y de contratos y de cosas que, repito, yo no soy fiscalía ni lo investigo, pero no ha hecho nada por la ciudad de Medellín y por el departamento. Tiene una aspiración legítima a la democracia, puede ganar, claro que puede ganar. Yo espero pues que Antioquia no tenga esa opción. Y Luis Peláez es un personaje muy valioso, un tipo con mucho cuero, con una capacidad de resiliente grande. Ha enfrentado pues unos políticos aquí poderosos y se enganchó con el tema de los gatos y los ratones, las ratas del piso 12 y uno se lee pues, y se ríe, pero yo no caigo en ese. Pero en ese ¿qué decir espacio. sobre ese señalamiento? Es que le digan. O esa forma de hacer no. política. Sí. Juan David. Nuestra cancha es proponer y no entraremos en los ataques y menos en lo personal, porque todos tenemos una vida personal privada, medio privada, pues cuando uno se exponía a esto es público. Claro. Si usted va al cine, si va al estadio, si no dijo con quién salió, si salió con la esposa, con una amiga, eso, pues uno se exponía a eso. Pero digamos, dentro de los principios míos como persona nunca está lo personal de nadie. Yo nunca haré nada de nadie en lo personal, por más que sepa cosas que lo pueda afectar. Yo estoy en el plan de las ideas. Y Respetar que Medellín a la persona por siempre, encima de las ideologías. Por más que le conozca muchas cosas personales a cualquiera, así es qué quiere Medellín, qué demanda Medellín, y en esa cancha estaremos proponiendo nosotros esas ideas. Juan David, perdóneme que me estanque en ese tema, Tranquila. pero la foto venía acompañada después de la comparación con el felino de los del GEA. ¿Usted es el candidato del GEA? Pues el candidato del GEA nunca ha existido, creo yo. Llevo en estos 20 años, me hice y me formé en el grupo antioqueño. Ellos tienen intereses políticos como cualquier ciudadano. Han apoyado muchas campañas. En la campaña pasada mía me apoyaron a mí, apoyaron a Alfredo Ramos, apoyaron a Santiago Gómez. ¿En esta le están apoyando? Todavía no, yo no he todavía en empresas. Están las firmas, es como un equipo mucho más cívico, mucho más gente cercana. La recolección de firmas nuestra es muy cívica, muy de voluntariado. Ya cuando nos inscribamos como candidatos, obviamente tocaremos todas las puertas. A mí el GEA me dignifica, me representa, lo quiero representar. El GEA le ha hecho a Medellín demasiado bien. Tendrá fallas con seguridad un montón, pero creo que en la sumatoria general, el GEA ha sido un actor para Medellín fundamental y positivo en nuestra sociedad. En esa medida, ¿entendería uno completamente injustas las críticas del alcalde Quintero al grupo empresarial antioqueño? Totalmente injustas, yo no... Es que me parece muy mezquino lo que hace Daniel con la empresa privada de la ciudad. Él no conoce Medellín. Él en la campaña pasada me decía a mí, no me importa Medellín, yo aquí vine a hacer daños. Mi sueño es ser senador de Colombia del 2022. Que va alcalde de Medellín. Le decía... A mí, en los foros. Entonces, la alcaldía en la coyuntura se le decanta y se la gana, y él no sabe qué hacer, es que no tiene ni idea de gobierno, no conoce a Medellín. No vivía aquí, nombró un equipo de gente que nada que ver con la ciudad ni con el tema de la ciudad. Y se encuentra ese poder porque es mucho poder y un presupuesto 7 billones y EPM 7 billones son 14 billones y medio, si usted quiera, toda la exposición del mundo.
siga peleando. Entonces, ¿con quién peleo? Esas pitas le fueron alargando mucho, empresarios, partidos políticos, comunicadores, pero él no ha hecho no pelear. Yo digo a la gente, ¿qué ha hecho entre años y 2 meses de gobierno? Dígame una obra que usted diga, él la pensó con su equipo, la materializó, la ejecutó y la va a entregar. No lleva ninguna. Y eso en Medellín pues es muy escaso. Pero en el metro del 80, no fue idea de él, pero habían unos candidatos que decían, no, es que en la 80 no se necesita metro. Que era muy Con charro. los buses. Santiago Gómez de Fico. Decía que buses. No, que el tren no. Y Federico en Bogotá tramitando el préstamo en el Ministerio de Hacienda. Y yo le decía, pero si el alcalde que vos representás y que es la continuidad está con esa propuesta. Pero Daniel Quintero no ha comprado un previo a 80. El programa de movilidad para la 80 no existe. Y ya lleva 24, 36, 38 meses de gobierno, le quedan 10. ¿Dónde está el plan de movilidad para la 80 cuando arranque la obra? ¿Arranca por Caribe o va a arrancar por Guayabal, por Aguacatala? Hemos entendido siempre que arrancar es por Caribe. La lógica es esa, arrancar del norte para el sur, obviamente para conectar la parte de Robledo. ¿Qué precios ha comprado? La comunidad está totalmente expectante de quién les va a conversar. Entonces saca pecho con que él tramitó y yo como ciudadano soy feliz de que lo haya hecho. Hubiera querido que avanzara más en la obra para poder yo como alcalde siguiente poder avanzar más, pero es un avance importante, sin duda, en un proyecto para la ciudad como el tren de la 80. La matrícula cero, mal articulada, mal gestionada, creo que es un aporte que Daniel hace a la ciudad de Medellín como gobierno. Pero creo que le faltan muchas cosas que puede haber hecho si se hubiera concentrado a hacer, a proponer y a ejecutar, que es para lo que nombran los gobernantes en el Ejecutivo. Haga, porque la gente con capacidad de movilidad de mala calidad del aire, pobreza, desempleo, la ciudad tiene que tener un gobernante que esté en esos problemas solucionando con diferentes políticas públicas, no peleando con actores como empresas privadas, sectores sociales, porque ahí se va el tiempo y la energía. ¿Y usted qué promete hacer si llega a la alcaldía? Tenemos, digamos, en obra física, sin duda el tren de la 80 es la obra más importante de Medellín para los próximos 15 años. Eso hay que darle continuidad, revisar qué se va a recibir. EPM Hidroituango, esas 8 turbinas tenemos que darle una salida técnica juiciosa. Ahí está el componente de UNE que me decías tú ahorita, la pregunta de UNE. Y queremos hacer, digamos, unas obras viales mínimas de conectores, unas vías mínimas. Y queremos revisar muy bien, vía APP, varias obras físicas de salud, parqueaderos públicos para la ciudad de Medellín para descongestionar un poco el centro. Queremos hacer unas casas de la cultura en cada comuna de Medellín, en los corregimientos para los jóvenes, unas casas donde encontremos el talento de los jóvenes de Medellín, en espacios muy pequeños de la ciudad, y más que todo una apuesta por la transformación cultural y creativa. Queremos una apuesta grande porque el talento de la ciudad de Medellín sea la que sea protagonista en los próximos 4 años. No, señores, señoritas, Yo tengo ¿alguna una otra última. pregunta? Sí, señor. A mí me hace falta la de seguridad, Uber. Dígame qué es por esa, por favor. Tengo varias preguntas, pero es que... Bueno, una rápida, en pregunta. 60 segundos. Bueno, Cuando ellos dos, colaboran. primeras, Bueno, rapiditas. rápida. La primera, usted está recogiendo firmas y María Andrea le preguntaba, eso es bastante costoso y desgastante. ¿Quién le está patrocinando la recolección de esas firmas? ¿Quién firmas? ¿Quién financia eso? No, les contaba ahorita, por fortuna nuestra, los equipos que hemos conformado del pasado, tenemos un grupo muy grande de voluntarios. Hoy estamos con voluntarios en las calles, equipos territoriales, grupos de jóvenes universidades públicas y privadas. Y este primer mes va a ser con el equipo voluntario. Vamos a ver cómo nos da el primer caso este corte de mes. Si nos acaban dando muchas, buscaremos un recurso para poder financiar el resto. Y si nos va bien, seguiremos con el equipo voluntariado. Segunda. Y la Uber. segunda rápida, el tema de seguridad. Ya esta semana pues, hemos encontrado las autoridades han encontrado 2 extranjeros muertos en Medellín. Y sin duda, pues los extranjeros están llegando en gran volumen a nuestra ciudad porque se ha disparado el turismo. ¿Cómo también garantizarle a quienes llegan a la ciudad que no van a ser víctima de hurto, que no los van a fletear, que no los van a asesinar acá en nuestra ciudad? ¿Cómo hacer una Medellín más segura, Juan David? Esa pregunta obviamente es bien interesante, siempre salen los diferentes foros y debates. La seguridad de la mirada nuestra como proyecto proponemos, obviamente hay una seguridad institucional que no depende del alcalde de Medellín, que es un trabajo conjunto con la presidencia, que es la policía, fiscalía, CTI, todas las instituciones que están en el territorio con el alcalde trabajando de la mano, pero que digamos el alcalde, por más que sea el primer mandatario, no tiene injerencia plena en esto. ¿Cómo nos articulamos con ellos? Obviamente hay unos delitos que tú mencionabas totalmente altos, el hurto, la extorsión,
La extorsión, por ejemplo, para mí es un rollo grande de entender y, digamos, tendremos una apuesta grande en la bancarización y en el microcrédito, vía créditos muy blandos para los comerciantes, los informales, en los barrios, para poder mitigar el gota a gota, que pagan tasas 6, 7 veces más altas que cualquiera que tenga acceso a un banco formal. Queremos con la policía hacer un plan especial para el centro, donde más que todo hay hurto con arma blanca, porque las de fuego obviamente en el centro hace mucho ruido y sería muy visible quién las hace. Y queremos, vía el paquete nuestro de generar oportunidades en la educación, en el deporte, en la cultura, cómo vamos sacando más jóvenes del tema de la violencia para que no vean un mundo, una forma de vida en este sector. Y queremos, obviamente, la tecnología que tiene Medellín ya dispuesta en la ciudad, que ha sido una inversión grande de la alcaldía de Aníbal de Federico y la actual, cómo con toda la información de cámaras, en verdad la estrategia funciona. Es que es demasiada data. Esa data no se usa para tomar decisiones. Entonces tenemos en la Secretaría de Seguridad todo lo que mide homicidios, hurtos georreferenciados, horas de calor, en qué horario se hacen, en qué momento se hacen. Tenemos las cámaras en todas estas partes. ¿Cómo hacemos una estrategia puntual real? Yo creo que el plan cuadrante se agotó en la policía, hay que repensárselo para Medellín, no conozco otras ciudades. Hay demasiada tecnología, hay demasiada información. ¿Cómo se toman decisiones con toda esta información? Juan David, obviamente es un tema mucho más largo, pero el programa se llama Nos cogió la noche. Tendrá que volver, Y nos cogió la noche. Tendrá que volver Nos siguen porque invitando. aspirante a la alcaldía de la ciudad de Medellín, candidato seguramente en forma. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. A ustedes por la invitación, muy agradecidos y esperemos que de aquí a 8 meses la ciudad en estas propuestas encuentre la opción para la alcaldía de Medellín. Y los dejamos, Andrés. ¿Estuvo usted? Señor, señor. ¿Estuvo usted? ¿Estuve yo en dónde? Con Vivar. Vivar Sí, seguramente estuve Vamos yo. a un mensaje muy especial de Vivar Vamos a Dental comerciales. Clinic, por supuesto. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó que el diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial? Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia con brackets. Entonces trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia, por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de 8 meses. ¿Solo 2 días con los brackets previo a la cirugía o un día incluso, puede ser un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo, por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la clínica Vivar, en nuestra sede en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. ¿Y los pueden encontrar también por WhatsApp? Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias, Andrea, a ti por la invitación. Ahorita lo hacemos, mi querida María Andrea, pero tranquila, lo tenemos en cuenta. Seguimos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Abrazo para todos los televidentes que nos acompañan a través del canal Cosmovisión. Estamos en directo y, por supuesto, la retransmisión a partir de las 9 de la noche por Telemedellín. Nos acompañan en estos momentos Mariana Pérez, directora de proyectos. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? están? Bienvenida a la primera mesa de opinión. Y el señor John Alexander Sierra, coordinador ambiental, para hablar del tema de calidad del aire. Señor ¿Cómo está? Sierra,
Bien pueda, bienvenidos. Y mire, José, les hicimos una invitación muy especial porque justo Medellín y Bogotá, por este mes, incluso esta semana, acabaron de pasar por una contingencia ambiental fuerte. Las dos ciudades, la capital, al punto de tener estaciones en rojo, tener que decretar obligatorio el tapabocas para la movilidad en el transporte público masivo, así como recomendarlo para los espacios públicos de uso frecuente, y Medellín pues acaba también de pasar por ese episodio de calidad del aire en el que de manera muy sucinta se volvió a hablar, bueno, pico y placa, no pico y placa, en este momento ya no hay vías exentas para el pico y placa y cada vez hay más medidas restrictivas. Hoy John Alexander y Mariana están aquí para explicarnos un poquito por qué se están dando esas, entre comillas, crisis ambientales, crisis en el aire dos veces al año, cada año. John, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente. Digamos que hay varias condiciones y tipologías que hacen de que la calidad del aire sea afectada en esos episodios. No solo, pues como ya lo dijiste, no solo en la capital del país, sino en nuestra ciudad también. Inclusive hay otras ciudades. Lo que pasa es que de pronto los niveles de la calidad de la información con la cual cuentan las dos ciudades de pronto permite identificar esas condiciones de pronto de empobrecimiento de la calidad del aire. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, que son las mejores, digamos, los sistemas de vigilancia que tienen el país, entonces por ende tienen una mejor información para transmitirle a la gente. Que eso es lo que han querido, digámoslo, los diferentes entes, digámoslo, o corporaciones ambientales de las ciudades, que las personas puedan tener el acceso a esa información, ellas mismas puedan tener la capacidad hasta de decidir si voy a hacer ejercicio en la mañana o si lo hago en la tarde o si por estas épocas no lo hago, o si restringo movilidad por alguna u otra condición. Digamos lo que eso es lo primero que hay que decir, una buena información. Ya lo segundo, digamos lo que sí, digamos lo que eso no es nuevo, digamos lo que ahora se ha venido acrecentando porque obviamente el tráfico o digamos el flujo vehicular aumenta. Cada vez, digamos, lo que las ciudades se ven obviamente expuestas y más, digámoslo, se ve como ese estrés de diferentes condiciones, crecimiento poblacional, digámoslo, de cierta manera desorganizada y factores obviamente como nuevas fuentes, a pesar de que hay sectores donde hay protección en el aire, digámoslo que no es suficiente de todas maneras. Entonces, eso es algo que se da por una condición de cambio de estación. Por eso se marca en uno a principio, digámoslo como en el primer trimestre, y el otro también por allá llegando octubre, noviembre. John, usted acaba de decir algo de las fuentes y me voy a remitir a eso. ¿Cuáles son las fuentes contaminantes que tenemos en Medellín y Bogotá y en esas ciudades que todavía no tienen ese buen sistema de monitoreo? Digamos que por lo general, digamos lo que normalmente cuando se hacen los estudios de inventarios de emisiones, los cuales, digámoslo, las corporaciones hacen ese tipo de estudios, se encuentran lo que llaman las fuentes móviles, que son las fuentes vehiculares, y también están las fuentes fijas, que son las que están asociadas al proceso de la industria. Pero hay otra serie de fuentes que obviamente en esos estudios no se tocan tanto, que son, por ejemplo, fuentes de área, donde hay procesos que se generan de movimiento de material particulado proveniente de zonas donde hay zonas áridas, donde han habido procesos de deposición de material y con el viento vuelve y se resuspende. Entonces, esas se configuran como fuentes de área. Y otros tipos de fuentes que ya son sitios de almacenamiento de combustibles y otras así. Entonces, esas son básicamente las fuentes que hacen aporte a que la calidad del aire vaya, digámoslo, empobreciéndose. Más las propias actividades que hacemos nosotros en nuestro hogar, de cierta manera, en algo también tiene esa incidencia. ¿Por qué hay dos vasitos al frente de ustedes en este momento? ¿Qué son esos dos vasos? Bueno, porque hay una explicación muy sencilla con la referencia al aire, y es que el agua es un recurso que yo puedo decidir si la tomo o no lo tomo. Es decir, yo veo dos condiciones de agua y veo que una puede ser consumible sin saber su caracterización como tal, pero veo otra y decido no tomarla porque la veo contaminada. Yo con el aire no puedo hacer eso. Yo el aire debo de respirarlo donde esté. Entonces es donde tenemos que tomar iniciativas que podamos elegir
cómo hacer para remover o descargar esos contaminantes que ya están en ese espacio o en ese aire. Johnny Mariano, ustedes me pueden explicar, ustedes que manejan el tema y son los expertos, siempre se nos dijo, por lo menos en los últimos años se ha dicho que en Medellín las dos contingencias ambientales se presentan en alguna medida, pues uno por la densamente poblado que está el valle y porque estamos rodeados de montañas. ¿Por qué estamos viviendo en esta ocasión la misma situación y quizás más marcada en Bogotá, que es una meseta, que está abierta y demás? Porque entonces ahí como que los argumentos que se habían dado para Medellín como que no aplicarían tanto en Bogotá. Es una ciudad mucho más grande, pero no tan densamente poblada. Digamos que en este caso, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, porque como lo dijiste ahorita, él es considerado un cañón o un valle estrecho, ¿cierto? Las medidas que tenemos es que digámoslo, como de una montaña a otra, por decirlo así, hay aproximadamente 1 kilómetro. Entonces eso hace que de cierta manera se vuelva un foco donde cuando, por ejemplo, hagamos la analogía de ponerle una tapa, él no tiene esa capacidad de hacer ese intercambio en las diferentes fases que tenemos de las capas de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se concentra y acá se marca más eso. Eso es un fenómeno que llama inversión térmica y lo que hace es que genera como ese tipo de nubosidad que no permite que haya ese tipo de intercambio. Eso genera otra serie de condiciones que son, por ejemplo, estabilidad atmosférica. Si hay una estabilidad atmosférica, entonces la parte de, digamos, lo que son el flujo del viento, condiciones de radiación, hace que obviamente esas condiciones de cierta manera se pausen o disminuyan. Entonces ese intercambio y esos efectos que hacen ellas en el contaminante se disminuyen y ya obviamente las condiciones van aumentando. Pero cuando vamos a hablar de Bogotá, y si podemos hablar de otras ciudades, también Cali también puede presentar la misma condición, Pereira también la ha presentado, digamos lo que es por ese mismo, porque cuando están en esos periodos de transición, esas condiciones de estabilidad atmosférica también les presenta a ellos, no en la misma capacidad o la misma característica que a nosotros, pero a ellos también, entonces también de cierta manera se enmarca esa condición, eso es la condición que se genera, una estanqueidad, entonces de cierta manera todos esos procesos se disminuyen, entonces ahí donde vemos acumulación en la atmósfera que se marca más en unas épocas que en otras. ¿Qué tan efectivas son las medidas restrictivas, por ejemplo, de la movilidad para solucionar ese problema de la contingencia ambiental? Digamos que hay varias cosas como para mí la efectividad. Hay veces, por ejemplo, han tomado la decisión de los días sin carro, ¿cierto? Y vemos que las condiciones no cambian o no mejoran mucho. Es que no necesariamente tiene que ver, obviamente, por las condiciones que lo están emitiendo. Porque hay veces pueden haber la misma condición, pero si hay un fenómeno de transporte que venga desde otra parte, como nos lo han presentado, de hecho, pues ya nos están avisando que de aquí a unos meses vienen otra vez las llamadas arenas del Sahara. Entonces, esos son esos aires intercontinentales. Entonces, si tenemos un fenómeno de esos, no va a haber una condición que nos vaya a presentar un mejor indicador. Pero obviamente sabemos de que si uno restringe movilidad, de cierta manera está restringiendo las fuentes emisoras. Es como, por ejemplo, también las medidas que adoptan de disminuir o de restringir algunas operaciones a alguna industria que emite cierta cantidad. Es en esa misma condición. De cierta manera lo que están haciendo es minimizando esa carga que puedan emitir ellos sobre esos instantes. Pero para usted evidenciarlo, tiene que ser que se conjuguen otra serie de condiciones para que obviamente puedan ver esos indicadores. Pero esa, digamos, lo que es una solución que obviamente impacta no solo, puede ser que bajo esa condición impacta algo el medio ambiente, pero de pronto la parte del impacto social de pronto no se analiza mucho, lo que puede afectar a las personas que dependen de una actividad económica que les restrinja la operación o a las personas que dependen de la movilidad para hacer su actividad económica, esa parte no se ha evaluado. Entonces, digamos lo que todo tiene sus contras. Digamos, la parte ambiental eso es como los grandes retos, que siempre cuando se busca mitigar de alguna forma, siempre aparece otro efecto
como de cierta manera contrarrestando como su eficacia. Mariana, a través del área metropolitana tienen el programa que es el CIATA, que coordina varias de las estaciones de medición del aire. Usted como directora de varios proyectos, ¿realmente estas estaciones en qué le aportan para poder tomar medidas a la ciudad y que nos podamos cuidar del tema respiratorio? Porque usted da un ejemplo muy potente y es que nosotros no podemos elegir el aire que respiramos. Bueno, hablando de la función que hace esta entidad, sí, es demasiado importante generar diagnóstico antes de cualquier solución, porque el diagnóstico es lo que me permite a mí saber cómo llegar a dicha solución. Hablemos con otro ejemplo, ¿qué hace un médico antes de ejercer o mandar un tratamiento a una persona que está enferma? Hace una evaluación y hace un diagnóstico. Cuando hacemos ese diagnóstico es muy importante evaluar ciertas condiciones y esa entidad lo hace muy bien. Pero, ¿dónde está el tratamiento que hay que realizarle a esta persona o a este ser que está enfermo? Entonces ya es donde viene como un complemento algunas alternativas como lo somos nosotros que hacemos proyectos en el cual emitimos o generamos otras alternativas, vuelvo y digo la palabra, como de solución. De solución. No, espera un momentico, Sí, Andrea, señor. ya vamos. Diga un segundo, Mariana, John, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos para que nos comente de qué se tratan los proyectos. Ya venimos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. La calidad del aire es un aspecto que nos preocupa a todos en el país y, por supuesto, en el Valle de Aburrá. Ahora sí, qué pena, Sierra, haberle No. interrumpido la pregunta, pero teníamos una pausa urgente. José, y la pregunta era, ¿qué proyectos se pueden presentar como alternativas para lo que se está diagnosticando por medio de ese CIATA? Vuelvo a hacer el ejemplo que hice con el agua. Por favor. Cuando evaluamos cómo tratan el agua, vemos que en la mayoría de ciudades encontramos una planta de tratamiento de agua. Sí. ¿Qué hacen ellos? Una porción de agua de este recurso que fue contaminado, le remueven esos contaminantes y lo entregan mucho más limpio. Pero no hay plantas de tratamiento de aire. No hay cómo filtrar el aire como tal. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos plantas de tratamiento de aire. ¿Qué buscamos implementar en cada ciudad? Estos dispositivos y esta tecnología que se llama captura directa de aire. Lo que hace es descargar de la atmósfera los contaminantes que ya fueron emitidos previamente. Cuando hacemos esto se trata por medio de volúmenes específicos por accesorios como los son ventiladores que se encargan de captar todo el tiempo un volumen de aire y procesarlo por diferentes mecanismos que son filtros sólidos, pues algunos son líquidos también, plasmáticos y hasta utilizan energía. Eso querría decir, Mariana, ¿es posible pensar en limpiar el aire, por ejemplo, de ciudades como Medellín, como Envigado, ciudades que hacen parte del área metropolitana del Valle de Aburrá? Sí, las plantas, como también funcionan las plantas de tratamiento de agua, se basan en limpiar una porción. No es que yo implemente una planta de tratamiento de aire como es el caso actual del municipio de Girardota, que tiene su planta de tratamiento de agua y ya limpió todo el municipio. No, es por porciones de aire. Pero sí se implementan diversas durante todos los kilómetros que pues, tiene su área, el municipio, es mucho más el volumen de tratamiento de lo que está haciendo. O sea, que es posible tener un impacto mayor en ese aire que se está respirando. Sí, claramente sí. ¿Cómo funcionan? Las plantas DAC, que son las tecnologías DAC, es una tecnología muy relativamente nueva. Está implementada o creada desde 1999, pero apenas fue implementada hace 5 años. En el mundo hay 20 plantas de tratamiento de aire con tecnología DAC. Una es la nuestra, que está aquí en Colombia, y básicamente lo que hace es que por medio de unos ventiladores succiona aire y lo pasa a un mecanismo. Ese mecanismo le va a remover o retener todas las partículas, los gases, porque nosotros también tratamos gases, no solamente material particulado, y los retiene en algún lugar de su mecanismo. Posteriormente, pues sale un aire con menor concentración y hay que buscar qué hacer con eso que yo retuve, porque no puedo hacer una solución y haciendo no puede recoger aquí para soltarlo en otro lado. Exactamente. Total, no seas absolutamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros transformamos eso en materia prima ecosostenible porque hacemos materiales de construcción. Eso es como básicamente lo... Lo vuelven un grupo más sólido para construcción.
Bueno, Mariana Pérez, John Alexander Sierra, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ha sido todo un placer tenerlos acá y conocer las diferentes alternativas de un problema que definitivamente necesitamos tener o darle solución en la ciudad de Medellín. ¿Cómo se sintieron? Súper. Muy bien. Yo me asusté cuando vi el tarrito de agua medio sucio. Yo iba a decir, muchachos, por favor, hay que cambiarlo. Pero me encantó el ejemplo. El agua se sabe qué se puede tomar y qué no se puede tomar. El aire es una responsabilidad de todos, Exacto. desde el comportamiento. ¿Listo? Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Compañeros, muchísimas gracias por toda la información, mi querido José. Nosotros nos despedimos. En el canal ¿sabe? Cosmovisión. ¿Sí? Ganó al final el Barça. Le ganó al Real Madrid 1-0. Ah, María, Con y lo no- que pero no me empecé, dijo nada del termino. Medellín. Medellín también ganó. Ganó 2-1, se metió en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pero toda la información la vamos a tener más adelante porque ya viene Hora 13 Noticias. Ya está obviamente en posición nuestra querida compañera Luisa Fernanda Bedoya. Y nosotros nos despedimos. Y a todos los televidentes que nos acompañaron en Telemedellín, por supuesto, también un abrazo gigantesco. Chao, chao.